El poder de la palabra con usted. Con quien estoy charlando este momento es con el economista Pablo Dávalos. Él fue candidato a alcalde de Quito, pero no voy a hablar de su candidatura. Voy a hablar de un Twitter que él ayer emitió, en el cual dice: he procedido a leer la carta de intención del Fondo Monetario Internacional con el Ecuador en inglés. Y dice algo que a mí me alarmó, y yo le pido al público que tome en cuenta lo que dice. No entiendo por qué desde el FMI se hace todo un esfuerzo para desdolarizar al Ecuador. Oye, eso es grave. Oiga, señor, usted es responsable de lo que está diciendo, porque no es grave, es gravísimo. ¿Sí o no? Pablo Dávalos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo muy cordial a todas las personas que están compartiendo con nosotros este espacio. Bueno, yo soy académico, fundamentalmente académico. Hice mi doctorado en economía en Francia y he escrito libros sobre el Fondo Monetario Internacional, he escrito libros sobre el neoliberalismo. Lo que te puedo decir es que siempre que un país firma una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, ese país termina mal. O sea, eso es una axioma. Es inevitable. No hay caso, o sea, no hay caso de un país que haya firmado con el Fondo Monetario y se haya recuperado social, económica, institucional y políticamente. El Fondo Monetario es la vía más rápida, más expedita para destruir un país. Hay un economista que se llama Joseph Stiglitz, que escribió un libro, Nobel, que además ganó el premio Nobel de Economía, que escribió un libro sobre el malestar en la globalización, y de las 400 páginas de ese libro, las 300 páginas son una crítica al Fondo Monetario Internacional. Entonces, todos los datos, absolutamente todos los datos, todas las cartas de intención que han suscrito diferentes países del mundo con el Fondo Monetario han implicado una crisis. El caso de Argentina es sintomático, el caso de Grecia también es sintomático. En Europa nosotros tenemos, por ejemplo, Portugal es un país que se negó a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, le dijo no gracias. Y resulta ahora que Portugal es un ejemplo de recuperación económica, ¿no? Mientras que Grecia, que suscribió con el Fondo Monetario Internacional, hasta el día de hoy no sale de la crisis. Claro. En el caso del Ecuador es la parte preocupante, es tan preocupante porque nosotros antes de la firma de la carta de intención teníamos expectativas de crecimiento positivas para este año 2019. Sin acuerdo. Sin acuerdo. El Banco Central… ¿De cuánto era la expectativa? Estaba entre el 1 y el 2%. Ya. Positivo. Positivo. La Comisión Económica para América Latina, el Banco Central del Ecuador y cualquier ciudadano puede entrar a la página web del Banco Central, poner expectativas de crecimiento y van a ver que las expectativas de crecimiento eran pequeñas pero eran positivas. Resulta que se firma con el Fondo Monetario Internacional y las expectativas de crecimiento pasan de positivas a negativas. El mismo fondo reconoce que la economía va a decrecer 0,5%, el mismo fondo, es decir, el fondo reconoce en su documento que no vamos a crecer, que la expectativa positiva se transforma en expectativa negativa. ¿Por qué? ¿Por qué el fondo? Porque el fondo plantea desinversión, una desinversión pública fuerte. ¿En qué sectores? En todos los sectores. Plantea, es decir, si el Estado iba a invertir, qué sé yo, en salud, educación, vialidad, infraestructura, ya no va a tener los recursos. ¿Por qué? Porque para el Fondo Monetario le interesa que el Estado, en vez de que el Estado gaste dinero en obra pública, el Estado le sobre dinero para con ese dinero hacer un fondo y pagar la deuda. Y pagarla. Otra vez regresamos a lo que teníamos antes, ¿no? Es decir, el Estado se abstiene de pagar salud, educación, infraestructura, y con esos recursos de los que se abstiene, guarda esos recursos porque dice, fíjate tú lo prudente, solvente que es el país, que ya no gasta tanto y tiene un superávit, les llaman superávit fiscal ellos, ¿no? Entonces guardas esos recursos, claro que le dejas sin al país sin educación, sin salud, sin infraestructura y demás, porque además el Fondo Monetario establece una vía expedita para la privatización de esa infraestructura. Estamos hablando de privatización de eléctricas, telefónicas, carreteras, inclusive la seguridad social. Ya.
Pero, a ver, deténgase ahí. No suena coherente, no suena prudente, no suena adecuado que si el Ecuador está tan endeudado, comience a ahorrar para pagar las deudas, porque de lo contrario, con el tiempo, si nos gastamos todo, no tendremos ni plata para el gasto ni plata para la deuda. ¿O no es así? No es así, definitivamente no es así, porque nos vendieron la idea del sobreendeudamiento y ahí viene la parte de la dolarización. ¿Por qué? Porque nosotros a partir del año 2014, fue el año en que tuvimos la crisis del precio del petróleo, empezamos a endeudarnos en el 2014 para sostener la dolarización. No es que antes del 2014 el gobierno se había endeudado, en absoluto. Si tú miras las cifras, por ejemplo, de la deuda, antes del 2014, 2013, por ejemplo, el porcentaje de deuda con respecto al PIB era del 12%, 12-13%. Es en el 2014 que cuando cae el precio del petróleo empezamos a endeudarnos. Por eso es que para el 2015 la deuda ya sube del 12, sube al 25%. ¿Por qué? Porque había que de una u otra manera sostener la liquidez. Ahora viene el Fondo Monetario y te dice stop con la deuda, te dice liberaliza la balanza de pagos. La balanza de pagos es el registro donde constan todos los dólares que entran y que salen, y te produce recesión interna, es decir, te quiebra la economía. Hace que la capacidad de consumo de la población se restrinja al mínimo posible, es decir, el fondo le está proponiendo al país empobrecimiento, eso le está proponiendo. En ese contexto, los empresarios venden menos, los bancos empiezan a acumular cartera vencida porque la gente que contrató créditos para comprarse un auto, una casa, etcétera, resulta que ya no tiene trabajo. No tiene trabajo porque en el sector público le han despedido, no, en el sector privado también le despiden porque los empresarios privados empiezan a ver que disminuyen las ventas. Al disminuir las ventas aumentan sus stocks y no pueden sostener ese volumen de stocks, entonces tienes un proceso de gente que queda mal con su tarjeta de crédito, pues no puede pagar la tarjeta de crédito, queda mal con sus créditos en los bancos, no puede pagar la cuota del auto, la cuota de la casa, etcétera. El banco acumula cartera vencida. Los empresarios ven que las expectativas de crecimiento son mínimas, retiran su dinero, y como este momento se liberaliza la balanza de pagos. ¿Qué significa liberaliza? Que no cuesta nada trasladar recursos desde el Ecuador al extranjero, empieza la fuga de capitales. El momento en que empieza la fuga de capitales, el país empieza a quedarse sin Ahora sí ya lo liquidez. tengo claro. Ahí nomás. Hasta ahí nomás. Con fuga de capitales un país se queda en el desastre. Y eso es lo que el Fondo Monetario y la carta de intención están proponiendo. Entonces ahí le entendí. Eso es la desdolarización. Exacto, desdolarización. Esa es. Esa es. O sea, se llevan todos los dólares y le dejan al Ecuador sin moneda y sin recursos. Pero es más grave porque van a decir, para financiar la dolarización vamos a tener que vender la infraestructura pública. Entonces, si queremos sostener la dolarización, le van a decir al país, no nos queda otro camino que vender las hidroeléctricas, que vender la seguridad social, que vender toda la infraestructura que se construyó en los últimos 10 años. Es una infraestructura que le costó al país como 50.000 millones, pero producto de las circunstancias y la desesperación, la venderán en cuánto, de 50 la bajarán a 5, 6, 7 mil millones. Y se llevarán grupos de poder, muchos de ellos adscritos al gobierno. ¿Qué puede pasar en términos formales que en este momento la aceptación de la Carta del Fondo Monetario acepte todas las condiciones? ¿En qué tiempo podría provocarse una desdolarización? Depende, porque la Asamblea tiene que procesar las leyes que hagan posible esta carta de intención, entre ellas por el incremento del IVA, por ejemplo. La Asamblea tiene que incrementar el IVA, me imagino que al 15, al 16%. La Asamblea también tiene que aprobar las leyes de la flexibilización laboral. La Asamblea también tiene que aprobar las leyes, aunque ya están dentro de la Ley de Fomento Productivo, pero se necesitan marcos jurídicos que garanticen la transferencia de la infraestructura pública al sector privado, la figura de las concesiones, ¿no? Entonces, pero el proceso de fuga de capitales da cuenta de que se está incubando una crisis muy parecida al 99 y un escenario que podría, dependiendo de los tiempos políticos, etcétera, darse en 1 año, 2 años, máximo 3.